Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, queridísimos oyentes. Aquí comienza, aquí llegó el show del instante, Contemporáneos, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. ¿Cómo le va, joven Graso? Buenas noches. Buenas noches, Darío, ¿cómo andamos? Bien. Escuchando mi voz, está bien monitoreada, joven operador en la operación técnica, el señor Darío Figueroa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias acá. Bueno, acá estamos para ayudar. Vamos todavía, esa es la actitud. Se escuchan lindos, están lindos. Qué bien. Sí. Yo no me traje una de mis camisitas. Yo me vine con una guayabera. Una guayabera, tal cual. Nos faltaría el ron, la yerba brava, el mosquito hecho aquí en vivo y en directo, porque hoy Contemporáneos va a Cuba de alguna manera. Vamos a tener a Virgilio Piñera esta noche en Contemporáneos, un autor cubano de gran relieve, de gran impacto en esto de la literatura contemporánea, como hemos explicado muchas veces. Por contemporáneos no tenemos una noción cronológica de la cuestión, sino de estimación de espesor, por decirlo de alguna manera. Es decir, muchas veces vienen a contemporáneo autores que ya están muertos, pero que aún hoy siguen siendo basal de algunos de los movimientos contemporáneos de literatura, ¿no? En este caso, bueno, Virgilio Piñera tiene muchos costados, ¿no? de actualidad en las tendencias literarias. Es un autor polifacético, multiforme, diríamos, ajá, ¿no? Porque se lo ha conocido de distintas formas. En realidad, recién en los últimos años empezó a reeditar su obra, uh-huh, también sus obras completas. Se lo empezó conociendo como dramaturgo, después como poeta, pero también fue un excelente ensayista. Ensayista, sí, eso. Algo también para aclarar, nosotros cuando comenzamos este ciclo, bien, estuvimos en las últimas emisiones nacional, ¿no? Digamos, sí, en torno a la literatura argentina. Sí. Estuvimos con Martín Adán de Perú, uh-huh, al principio. Sí. Y bueno, también la parte de entender lo contemporáneo como una cuestión que no se limita, no se circunscribe a lo nacional, sino también que se puede desplegar hacia otros lados. Claro. Y siempre, digamos, contemporáneo ha tenido una pata latinoamericanista, ¿no? Es decir, hacemos lectura de la literatura de estos lares, ¿no? Es decir, especialmente autores argentinos, pero hay fenómenos latinoamericanos, como es el caso digamos, de lo que vamos a abordar hoy día, digamos. Ya he dicho 40 veces, digamos. Piñera para mí está ligado al neobarroco, más allá, y al barroco latinoamericano en general, que es una de las últimas estéticas que ha latido en la literatura de nuestras tierras, más allá de que sea un barroco distinto a Lezama Lima o a otros barrocos, distinto a Perlonger. Sí. Por momentos, por ejemplo, también es muy importante Piñera como clave de una, para mí, desvariada búsqueda estética en torno al realismo mágico latinoamericano. Digamos, si Piñera hubiese sido más influyente que otros autores, me parece que esa posibilidad del realismo mágico latinoamericano hubiese tenido mayor brillo. Yo no hablo de influencia, yo hablo de invisibilidad. O sea, no es un autor potable, no es un autor fácil, no es un autor que podía entrar en los estándares, digamos, en lo que fue, si se piensa el boom latinoamericano como un mercadeo, ¿no? Como una estrategia de marketing. O sea, no lo veo cerca de un García Márquez. Claro. Nos pasó el año pasado cuando hablamos de Caicedo, por ejemplo. Un tipo que escribía prácticamente en el mismo momento, si bien se diferencian las fechas de nacimiento de los dos autores, pero que están hablando de realidades diferentes y con una violencia y con una permanencia en el lenguaje, y con una efervescencia muy diferente a, por ejemplo, lo que estaba planteando un García Márquez. Con un espesor político y vital, muchísimo más notable el caso de Andrés Caicedo, que viva la música, que a mi juicio 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero bueno, son
pespunteadas de este programa que comienza. A ver, algunas cosas. Por ejemplo, entre otras, Virgilio Piñera fue padre del teatro del absurdo antes del verdadero padre, que fue Ionesco, ¿no? Con la cantante Calva. Este loco ya había publicado en Cuba, así medio en el tercer mundo, había publicado textos que hoy se consideran teatro del absurdo. En 1948, las primeras obras que se consideran de él, y después en 1950 la cantante Dos viejos Calva, pánicos, falsa alarma. de Ionesco. Sí. Escúchame, otra cosa, así para pespuntear, me gusta así sin sonido porque vamos a escuchar algo increíble enseguida. Este es un buen marco. Gombrowicz, otro mito y otro tabú y otra cosa extrañísima de la literatura de nuestros tiempos. Y otra combinación y otra conexión extrañísima que sucede en la literatura argentina, y que al mismo tiempo, si bien un autor polaco y un autor cubano se infiltran en la literatura argentina para producir un montón de cosas posteriores, efectos que obviamente ellos no los calcularon, pero que están en ciertos programas de Gombrowicz, en un programas estéticos que los deja muy claro antes de irse, y que posteriormente ha dejado manifestaciones que sería mucho de hablar, pero en algún momento lo tocaremos, pero es el efecto Gombrowicz en Argentina. Muy interesante. Gombrowicz es un polaco rarísimo, llegó a estas tierras y se transformó en una de las piedras angulares de nuestra literatura. Piñera vivió mucho tiempo en Buenos Aires, también en la Argentina, y no está mal esa lectura. Un polaco y un cubano como ciertos padres de la literatura contemporánea argentina, no está mal como titular. Gombrowicz dijo en torno a Cuentos Fríos, que es un libro de cuentos que se publicó aquí en la Argentina antes que en Cuba, dijo: Piñera, esto es de Gombrowicz, Piñera quiere hacer palpable la locura cósmica del hombre que se devora a sí mismo mientras rinde tributo a una lógica insensata. Esa era la lectura de Gombrowicz en torno a Cuentos Fríos de Virgilio Piñera, nuestro autor del capítulo. De la tarde, las paredes, los cuadros, el sillón, el escritorio lleno de papeles, el cenicero lleno de colillas, el timbre de la puerta, sin sonido. En la siesta soñé que el timbre era un timbre con sonido y desperté. Ya no sueño, pero ¿acaso he despertado? ¿O soy el que en el sueño jura y perjura que despierto está? Habrá que despertarse un poco más. Así, medio dormido y resoñado, si el teléfono suena, yo sería el teléfono y él como si fuera yo diciendo: oigo. Despierto con café o con la muerte. En la cocina el colador mojado me llama al orden: vamos a despertar y a despertarme porque también yo estoy dormido. Las paredes, los cuadros, el sillón ahora son verdaderos y me siento, los cuadros miro, las paredes toco. ¿Te imaginas tú mismo mirando lo que has sido, sentado en algo que no sienta nadie? Con vida aún, pero ya casi muerto, salgo de la cocina. Son las 4:10, ahora darme un duchazo. En toro letanías bajo el agua, qué lejos de la vida, tan lejos que casi no estoy, qué cerca de la muerte, tan cerca que casi no soy. A 1926 desde el baño lo veo, en un papel que dice: me salvé de ir a clases, la maestra está enferma de los nervios. Me seco con cuidado, un viejo que se cae todo y en su caída arrastra la toalla en un coito final de grito y tumba. Ahora el desodorante, pero antes mira la hora en el reloj, tenla presente en medio de tu infierno, hacia el último norte y es tu brújula, muerte norte que mata los relojes. Encima de la coma de una foto, soy yo en el 28 en una playa. ¿Cómo estás tú?, le digo al personaje. Fríe el agua, pero él no me responde. Entre el cielo y el mar se tiene ausente. Le digo que se acerca el postrer viaje, que se vaya vistiendo, que es inútil seguir en esa playa imaginaria, pero él se queda en la fotografía. Las 5:20, ahora la corbata, ante el espejo los dos somos iguales mientras me hago el nudo, los cuellos se distienden o contraen, las 4 manos ahorcan el presente, las 2 narices huelen el futuro, las 4 orejas oyen la sentencia y 2 pares de ojos ven 2 lenguas salir como ratones de sus cuevas. Vamos, apúrate, esperándote están, deja de contemplarte, perfecto el nudo está, nunca más volverás a hacer otro mejor. Rápido los pantalones, ahora el saco, las 6:30, ¿por qué puerta salgo? Por esta que da al baño, por esa que el comedor separa de la sala, vestido ya a las 7:20, choco con las paredes, revuelvo las colillas con la mano derecha y con la izquierda me cojo la corbata, tiro de ella, caigo de espaldas, me doy con el sillón.
se mece solo ese sillón maldito, la lengua se me preña y para lengua de idiota toda envuelta en baba, los ojos van a ser piedras preciosas, pero antes de brillar se apagarán. A mis oídos llegan las palabras que antes nunca escuché, son de un idioma intraducible, son palabras, las 7 en punto y ni una hora más. Ahora ya me posee, que entren los fotógrafos. Extraordinario. Bravo. Lo que recién escuchamos es un texto de Virgilio Piñera que se llama Las 7 en punto, es del libro La vida entera de 1969. Supuestamente es la voz de Virgilio Piñera, esto no está del todo chequeado, no está del todo confirmado, no hay más manera de chequearlo, está tomado de un blog cubano que se llama Penúltimos Días. Si fuese la voz de Virgilio Piñera es un hallazgo increíble y es lo único que existe, bueno, digamos. Dejémonos llevar por la incertidumbre, nos pasa a veces con algunos audios que no sabemos en realidad si son las voces, sospechamos muchas veces por un montón de cosas, profundamente que sí. Pero también es interesante por ahí proyectar eso, digamos, es la voz de Virgilio Piñera, al menos por esto, digamos. Y eso es contemporáneos también, ¿no? Un salto al vacío en materia de chequeo de fuentes. Pero cualquier académico nos mataría en ese sentido. No, bueno, este es un programa de radio, papá, y es una presentación como tal, y muy bien. Y lo que suena, y lo que sonará en nuestras cortinas, es una música extraña para contemporáneos, pero es una banda que a mí me gusta y se llama Everything But The Girl, que significa todo menos la chica, por favor. A ver cómo suena. Virgilio Piñera nació en Cárdenas, un pequeño pobladito rural de Cuba, en 1912 y murió en La Habana en 1979. La familia vivió en Guanabacoa y en Camagüey, siempre con dificultades económicas. Sí. En 1940 Piñera inició estudios de filosofía y letras en La Habana. Su tesis doctoral no presentada fue sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda. En 1941 publicó su primer libro de poesía, Las Furias. Ajá. De ese año es su primera obra teatral, Electra Garrigó, anticipación del teatro del absurdo, y una de sus mejores piezas. Así es. Fundador de la revista Ciclón. En la isla hubieron un par de revistas de gran influencia, estamos medio redundantes, en la literatura latinoamericana. Una de Ciclón, no tanto, pero Orígenes, revista súper influyente. Entonces, Ciclón la fundó junto con Julio Rodríguez Feo, uno de los fundadores también de Orígenes, junto a José Lezama Lima. De 1943 es La isla en peso, largo y extraordinario poema cuyos primeros versos, la maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café, dan una idea acabada de la atmósfera de su obra. Su más cabal y opuesto dentro del grupo Orígenes, al que Piñera no perteneció en realidad, el católico y lírico Cintio Vitier lo describió como poeta frío de la desolación física de las nefastas meditaciones, lo que, descontada la antipatía que transmite, es una buena definición. En los volúmenes El conflicto 1942 y Poesía y prosa 1944 aparecen sus primeros cuentos. El secreto de Kafka 1945 es ensayístico. En lo sucesivo, Piñera no reuniría en volúmenes sus muchos y excelentes ensayos y artículos. En 1944 viajó por primera vez a Buenos Aires con una beca para estudiar poesía iberoamericana, donde viviría, salvo un par de breves regresos a Cuba, hasta 1958. Tuvo un modesto empleo en el consulado cubano, hizo traducciones, trabajó desde editoriales y colaboró en diarios y revistas. Desde Buenos Aires fue secretario de redacción de la revista Ciclón, que financiaba a su amigo Rodríguez Feo. El acontecimiento más memorable de su estada en Argentina fue su amistad con el polaco Gombrowicz. Piñera presidió el comité que tradujo Ferdidurque, también participaba otro exiliado cubano, Humberto Rodríguez Tomeu. En editoriales argentinas se publicaron su primera novela, La carne de René, 1952, y Los cuentos fríos, 1956. En este volumen se encuentra el cuento largo, El muñeco, avatar mecanicista y onírico de la novela de dictador. Los cuentos de Piñera son siempre extraños, siniestros, lóbregos, pródigos en mutilaciones y horrores varios, siempre impávidos como pesadillas lógicas. Así es. Y a propósito de esto, Piñera dijo, soy tan realista que no puedo expresar la realidad sino distorsionándola, es decir, haciéndola más real y vívida.
También en esas mismas declaraciones se manifestó absurdo y existencialista, pero a la cubana. Es decir, después él también tendría problemas apoyó la revolución, pero tuvo algunos problemas por su orientación sexual, porque era homosexual para afuera, con la revolución, pero también tuvo problemas con esto del realismo, ¿no? O sea, en la isla, como en otros lugares, en otros regímenes socialistas, ¿qué es lo que se pedía a los artistas? Y realismo socialista. Este chabón hacía otra cosa. Hay mucho de dispare al disloque, ¿no? Hay mucho de cuerpo mutilado, mucha deformación, como él mismo decía. Hay mucha caricatura, mucha farsa, mucha pero distorsión. Siempre está la realidad. Y ese es el punto, ¿viste? Que por eso decía esto, que, digamos, más allá de esa farsa y de esa distorsión, es como... por eso lo puse acá, hiperrealista distorsionado. Hay una cosa que hay que aclarar, y me parece que quienes leyeron a Reinaldo Arenas van a entenderlo, porque Reinaldo Arenas lo toma como uno de sus maestros. Sí. Yo me acuerdo en uno de los capítulos, el segundo capítulo de la autobiografía Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, él habla que una de las cosas que pone en jaque las revoluciones, bien, es el humor, básicamente. O sea, los regímenes autoritarios no soportan el humor corrosivo porque básicamente los pone en pugna. Y realmente, no solamente por la cuestión de su condición sexual, que en realidad en el caso de Piñera va a afectarlo mucho, bien, a nivel de trabajo concretamente. Vivió sus últimos años prácticamente aislado en un departamento, sin el reconocimiento oficial. Sus obras no se publicaron, sus obras no se representaron. A medida que era su trayectoria como intelectual era reconocida hacia afuera, sufrió un ostracismo hacia adentro, digamos, un incilio. Y en el caso de Piñera, bueno, hay que tener en cuenta que es hijo también de una efervescencia cultural que se dio en revistas, como vos recién mencionaste, de algunas revistas nada más. Algunas. Porque la movida cultural prerevolucionaria en Cuba es impresionante. La cantidad de publicaciones son insulares, pero universales al mismo tiempo. Si no, se podría entender una personalidad voraz, bien, que casi toca todas las culturas, como José Lezama Lima. Claro. En el caso de Virgilio Piñera, muchos dicen que en realidad por su personalidad es con la contraparte directa, es decir, es aquel que solamente él le podía hacer frente a esa voracidad de Lezama Lima, pero que de alguna manera Lezama Lima se supo mantener como una especie de tótem intocable, y él que por sus características se fue aislando. Todos los datos que has tirado son muy interesantes, digamos, el papel de la acción artística, diría yo, pre-revolucionaria en la isla fue muy importante, y es muy importante que, digamos, que quede blanco sobre negro. Virgilio Piñera apoyó la revolución cubana, fue parte de la revolución cubana. De hecho, muchos de los grandes intelectuales que participaron, digamos que, a ver, no eran... no estoy diciendo que había una complicidad entre Batista y los intelectuales, sino que muchos de esos intelectuales participaron del proceso revolucionario y activamente, bien, y después pasaron a formar parte de la revolución. Cabral Infante, el mismo Reinaldo Arenas. El caso Sarduy, bueno, él se va muy joven a Europa, pero estuvo ahí al principio, después se va. Es un caso, digamos, porque va a ilustrar un poco la relación de los intelectuales con la revolución cubana. Es decir, cómo se va dando, y sobre todo los intelectuales homosexuales, o sea, la represión, la homofobia va a estar muy presente en el castrismo. De hecho, lo sigue estando. Bien, o sea, no olvidemos de eso. Así como dije lo de recién, también está bueno poner blanco sobre negro esto. El socialismo marxista de aplicación práctica en todos los lugares del mundo fue homofóbico, y eso es un horror, digamos, y han hecho mucho horror con eso. La moral de todos los del partido, del PCR y de todas las vertientes, siempre tuvieron un contenido de homofobia. Esto está bueno también decirlo blanco. Arenas sobre dice negro. que confluyen sobre la homofobia cubana dos árboles, dos raíces, ¿no? Una es la homofobia hispánica, católica, y después la homofobia rusa, digamos. Claro, a partir de eso, bueno, ahí tienen las unidades
militares de ayuda a la producción. Exactamente. Bueno, estamos entonces esta noche con Virgilio Piñera en Contemporáneos, un poeta, dramaturgo, ensayista, narrador, vamos a leer algunos de los cuentos de Piñera esta noche. Y gran traductor también. Muy buen traductor. Y nos vamos con estos dos datitos. Entre 1946, recién lo dijo Pablo, y 1958 Piñera vivió en la Argentina ininterrumpidamente. Ahí hizo todo ese vínculo con Gombrowicz y la traducción de Ferdinand Buque. Y un testimonio de José Bianco, otro medio olvidado de la literatura argentina. Dice, Piñera lo presenta como un barroco de la acción. José Bianco dice que Piñera en el fondo no es menos barroco que Carpentier o Lezama Lima, solo que su barroquismo no proviene del estilo, sino de la acción misma de sus ficciones. Virgilio Piñera esta noche en Contemporáneos. Se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ay, la vida es un río bravo, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. La vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel. La vida es un río bravo pescador. La vida es un río. Sí, Liliana Herrero, solo en Contemporáneos suena Everything But The Girl y Liliana Herrero y se llevan perfecto. Nos gustan esas enormes distancias estéticas y conjugarlas. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos.
Segundo bloque, suena Everything But The Girl, que mal pronunciado el inglés, pero significa todo menos la chica. Inglés por fonética. qué lindo nombre de banda, igual me encanta, sí, ¿no? Todo menos la chica. Ahí va. Bueno, enseguida se pone más lindo el tema, lo vamos a escuchar enseguida, porque va increciendo. Segundo bloque de contemporáneo, dijimos. ¿Y qué hacemos en el segundo bloque de contemporáneos? Pues le pegamos una pispeada a lo que hay en materia de entrevistas. Nos interesan las entrevistas, es el otro costado de la palabra estetizada, hecha arte en un texto literario. La palabra puesta en la entrevista tiene su interés. Hay poquito en torno a Virgilio Piñera, la verdad que estuve buscando con lupa, pero bastante poco. Hay una entrevista publicada en Bohemia el 6 de septiembre de 1963, una publicación, una revista, como decíamos recién, una de las tantas excelentes revistas de la isla. Y hay otra, también publicada en el periódico Revolución, el periódico más importante de la Revolución Cubana, una entrevista hecha por Carlos Espinosa. Y esto es, se me perdió el año, pero es por ahí también, es en los años 60. Carlos Espinosa lo entrevista y le pregunta, justamente habían estrenado lo más importante, digamos, o lo más notorio, lo más visible, como decía recién de Pablo, de Piñera, siempre fue su dramaturgia, es decir, sus obras de teatro, porque, bueno, tuvieron mucha entrada, digamos, muchas representaciones, se pusieron muchas veces, aunque también hubieron inconvenientes en la isla en algunos años. Se había estrenado Aire Frío, ¿sí? Para algunos la mejor de los textos dramáticos de Piñera. Le pregunta Espinosa, Virgilio, ¿cómo ves tu pieza Aire Frío? Responde Piñera, la respuesta a esta pregunta la tuve el día del estreno, a través de la actitud conmovida con que el público recibió la pieza. Cada espectador asistía en la medida que le tocaba al desarrollo dramático, resumido en 3 horas de representación de su historia personal, de una parte, y de otra parte, de 50 y tantos años de historia nacional. Es decir, le impactaba a los individuos y también impactaba en la historia de la isla. En una palabra, continúa diciendo Virgilio Piñera, se sintió identificado con mis personajes, respiró con ellos, rió, gesticuló. Se vio en Luz Marina. Luz Marina es el personaje central de la pieza de teatro, haciendo vestidos, mañana, tarde y noche, hará mal comer, mientras el calor, como una divinidad implacable, presidía su vida. Ese es un extracto de uno de los parlamentos de la obra de teatro, ¿no? También continúa, se vio representado en la patética figura de Ángel con sus fantasías y sus ensoñaciones, en la grandiosa imagen de Ana, paño de lágrimas, de toda la familia romaguera, en fin, se vio en ese aire de ternura que recorre la pieza de principio a fin. Yo seleccioné esta pregunta y esta respuesta porque también acá hay algo importante en Piñera. No era un intelectual también enfrascado en su nube, ¿no? Siempre tuvo también un costado de interés por lo social y por esto que él dice, digamos, porque la gente pudiese identificarse directamente, ¿no? Con los personajes y con lo que escribía. Sin embargo, era un chabón de vanguardia que escribía cosas, como decía recién Pablo, a veces no tan fáciles de procesar, de incorporar, pero siempre tuvo un costado de interés social. Sino también fácil de que para una moral. Fíjate vos, empieza escribiendo durante Batista, bien, también perseguido moralmente durante Batista, pasa la revolución y sigue siendo perseguido por una moralina. Claro. Es decir, es un escritor de esos tipos de escritores incómodos en cuanto régimen existan. O sea, porque es un escritor básicamente que escribe libre. Sí. Desde un punto de vista, él dice básicamente que su práctica de escritura es una afirmación de su libertad. De la autodeterminación, sí, totalmente. Otra pregunta y otra respuesta extractada, en este caso, como dije recién, de la revista Bohemia. Está hecha la entrevista el 6 de septiembre de 1963, mientras le pido a Pablo que vaya viendo aquello que habíamos visto recién que me interesaba, lo de en torno a Macedonio, para también referenciarlo. En esa entrevista del 63 para Bohemia le preguntan ¿por qué no se publican en Cuba tus cuentos fríos? Uno de los volúmenes más célebres de cuentos de Piñera.
Creo que debería hacerse una edición cubana, responde Piñera. El libro, en su momento, conoció cierta boga, hizo algún ruido y provocó el siguiente comentario del profesor Niels Edberg, amigo de Sherlock Holmes. Con lo cual de acá empieza el costado de gracia de este hombre, ¿no? Habría que ver si existe verdaderamente el Niels Edberg. Dice, amigo de Sherlock Holmes, acabo de estar hojeando estos cuentos por espacio de bastantes minutos y tengo la muy neta impresión de que usted me ofrece una lectura bien excepcional, libro más raro en realidad, y que ventajosamente reléase debe ser, contra todo lo aburrido y docto que los estantes de este Instituto Iberoamericano de Gotemburgo tienden a querer patentizar. Esa sería la supuesta respuesta que le dio el profesor Niels Edberg en torno a la lectura de Cuento Frío. Continúa ahora respondiendo este hombre con su gracia. Espero que la comisión encargada de editar mis obras completas con motivo del centenario de mi nacimiento tendrá muy en cuenta la opinión del profesor Niels Edberg, ¿no? En esto hay algo del humor sarcástico y corrosivo de Virgilio Piñera. Bueno, humor corrosivo que se ve reflejado también en los últimos años en su aislamiento, no solamente por lo aísle el régimen, sino porque también él no se guardaba ninguna, o sea, claro. Los ensayos de él, digamos, el sesgo ensayístico de él es sumamente agudo, sumamente duro. Él plantea una cuestión de que uno tiene obligación de adorar algo, cuando tiene el don de adorar algo, pero al mismo tiempo tiene la obligación de criticar eso que adora, para protegerlo. De ahí esa relación que tiene muy tensa con Lezama Lima. Claro. Con Lezama Lima estuvieron muchos años separados, siendo amigos y no amigos al mismo tiempo, competidores por momentos. Y después, cuando Lezama Lima publica ese opus magnum que tiene, que es Paradiso, él dice, no puedo estar enemistado de un hombre que escribió esta novela. Y vuelve a cartearse con él de alguna manera. Claro, totalmente. Otra de las cosas importantes para señalar de la visión, digamos, ensayística de un intelectual de fuste como fue Virgilio Piñera, es la visión que tiene, estando acá en Argentina, bien de la literatura local. Eso me interesaba, es lo que recién te había... Bien. Cuenta Adolfo Obieta, para quienes no lo saben, Adolfo de Obieta fue poeta y también el hijo de nada más y nada menos que Macedonio Fernández. Papá, ser hijo de Macedonio Fernández. Virgilio Piñera dice lo siguiente, en una autografía, La vida tal cual. Sí. Cuando Obieta me llevó a conocer a Macedonio, vi en pleno verano a un hombre rodeado de 4 braseros, con puertas y ventanas herméticamente cerradas, que se quejaba del frío. No sé ya por qué salió Brahms a relucir en la conversación. Yo dije esta pavada. Brahms es la reducción musical de una partitura que se llama Beethoven. Y Macedonio, sonriendo levemente, dijo arrastrando las palabras. Eso es Brahmstoven. Casi nada ha faltado para que fuera directamente Beethoven. O Beethoven, como ya. Yo encontré en Buenos Aires gente tan culta, tan informada y brillante como la de Europa. Hombres como Borges, Mallea, Macedonio Fernández, Martínez Estrada, Girondo, los 2 Romero, Bioy Casares, Fatone, Devoto, Sábato y muchos más. Pueden ofrecerse sin duda algunos como típicos casos de hombres de letras. Sin embargo, de tantas excelencias, todos ellos padecían de un mal común. Ninguno lograba expresar realmente su propio ser. ¿Qué pasaba con todos esos hombres que con la cultura metida en el puño no podían expresarse? ¡Qué loco! Su ser nacional. Qué loco también los años que vivió Virgilio Piñera. Fueron los años del peronismo, ¿no? Dice que llega en 45, con las urnas por 46, la calle 46. Con las urnas por la calle Libertador, no sé qué dice que aparecen. Tiene que haber resultado algo extrañísimo. Al mismo tiempo la gente con la que se juntaba, qué sé yo, ¿no? Ahí hay mezcladito, ¿no? José Bianco, me imagino que tenía que haber sido un chabón recopado, pero también frecuentaba a Borges, qué sé yo. Digamos, él cuando llega tenía la capacidad, por según las referencias que he leído, de meterse en distintos grupos, pasar de Victorio Campo en Sur a irse con los lumpenes de Gombrowicz al Café La Real. Un homenaje total hacia... Sí. Ajá, mirá vos que... Y bueno, de ahí surge todo lo que es ese viaje estético, también me parece que muy interesante, que se da en la unión entre Witold Gombrowicz y Virgilio Piñera, tratando de traducir la obra de Gombrowicz, no sabiendo polaco, porque tenían lenguaje, la lengua común era francés, no había en términos equivalentes del polaco al castellano en algunas cosas, así que sale una mezcla extrañísima en la novela, que es, según Piglia,
el idioma de la novela del futuro. Dice una cosa sí, lo leía eso. Que es bastante curioso. Claro, porque lo raro es que se hace como una comisión. Claro, en realidad Gombrowicz, para que no lo sepan, Gombrowicz fue un novelista polaco que antes de estallar la guerra, bien, había ganado un viaje para hacer un viaje transatlántico a Sudamérica. Lo gana y estalla la guerra y no puede volver y se queda más de 10 años en la Argentina sin saber hablar castellano. Loco, no sabía, y además el chabón era una especie ya de mini estrella. No era un cualquiera, no. Ya era una estrella europea, pero se queda acá y acá no lo conoce nadie, ¿viste? No habla ni el idioma. Y el chabón tiene los visos de un excéntrico, de un chabón que es un genio. Son delirantes las conferencias que hace de filosofía en Salta. Claro, pasó por Mendoza. De hecho, si alguno puede conseguir que se haya editado los diarios completos de Víctor Gombrowicz, el diario argentino, que es uno de los mejores diarios que he leído. Los viajes que tiene en Salta, en Jujuy, haciendo conferencias para señoras gordas, explicándole Kant, por ejemplo. Son desopilantes, muy divertido. Vamos a hacer un día un capítulo en contemporáneo sobre Gombrowicz, vamos a traer algún invitado también a que nos hable de Gombrowicz. Ok, lo que sigue, amigos, en contemporáneo es escuchar de qué va lo que escribe Piñera, ¿sí? Así que lo que vendría es un efecto y tras el efecto un seco y les leemos algo de Virgilio Piñera esta noche en Contemporáneos. En el insomnio. El hombre se acuesta temprano, no puede conciliar el sueño, da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas, enciende un cigarro, lee un poco, vuelve a apagar la luz, pero no puede dormirse. A las 3 de la madrugada se levanta, despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Este relato fue uno de los primeros relatos publicados en Argentina por una antología de cuento breve que hace Bel Casares y Jorge Luis Borges. Mira vos, qué raro que hayan elegido eso. Cuando somos niños, el infierno es nada más que el nombre del diablo puesto en la boca de nuestros padres. Después, esa noción se complica y entonces nos revolcamos en el lecho, en las interminables noches de la adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman, las llamas de la imaginación. Más tarde, cuando ya no nos miramos en el espejo porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, la noción del infierno se revuelve en un temor intelectual, de manera que para escapar a tanta angustia nos ponemos a describirlo. Ya en la vejez, el infierno se encuentra tan a mano que lo aceptamos como un mal necesario y hasta dejamos ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún, y ahora sí estamos en sus llamas, mientras nos quemamos empezamos a entrever que acaso podríamos aclimatarnos. Pasados 1000 años, un diablo nos pregunta con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte de rutina es mucho mayor que la de parte del sufrimiento. Por fin llega el día en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos tal ofrecimiento, pues, ¿quién renunciaría a una querida costumbre? Pensó 2 veces y se marchó, como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí van parte del aire, y allí van
na. Cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va. Pasó por mí, por la Vía Láctea, se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo. No importa ya, vengo de dos ríos que dan al mar. Hondo Piano acompaña a la hermosísima voz de Liliana Herrero esta noche en Contemporáneos, voz abarrocada, ¿no? Le suma elementos mientras modula, es hermosa. Liliana Herrero esta noche en Contemporáneos. Iniciativa Mendoza, Red Provincial de Noticias. Buscando normalizar el abastecimiento de combustibles, el gobernador Francisco Pérez se reunió con representantes de AMENA, Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines. El objetivo del encuentro lo explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez. Creo que lo que refleja esta reunión es la necesidad de trabajar articuladamente, de contarnos cuáles son los problemas que azotaban a la empresa durante años y tratar de solucionarlo a partir de tomar conocimiento de esto en el corto plazo. Y tiene que ver obviamente con rápidamente erradicar las colas en las estaciones de servicios, que si bien se ha morigerado un poco la escasez, creemos que esto tiene que seguir mejorando. El metro tranvía seguirá funcionando y seguirá siendo gratis durante el mes de junio. El secretario de Transporte, Diego Martínez Palau, explicó a qué se debe la medida. Vamos a prorrogar durante 30 días más el viaje gratis del tranvía con los mismos horarios y frecuencias que ha tenido durante todo el mes de mayo. Lo vamos a mantener el mes de junio con las 6 frecuencias diarias que hemos ido publicando. Si existe la posibilidad de incrementar frecuencias y horarios, lo vamos a comunicar oportunamente. La idea es que gradualmente, aparte de ser gratis, podamos meter un par de viajes más durante el día. Y las recomendaciones a la gente es que sigan las instrucciones que dan los conductores del tranvía y bueno, que lo disfruten. Red Provincial de Noticias. Iniciativa Mendoza. Más información en www.prensa.mendoza.gov.ar. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Esa
Tercer bloque de contemporáneos, un poquitito complicados con el tiempo. ¿Qué hacemos en este tercer bloque? Bueno, nos dejamos llevar por la voz de Pablo, bloque dedicado a la lectura, al espacio al comentario crítico, a la mirada luminosa en torno a nuestro autor del día. Virgilio Piñera, Carne, Pájaro, Malecón, lo intituló hoy. Miope, vestido con una camisa blanca y pantalones cortos, haciendo una ronda de la mano de un hombre también joven con el torso desnudo, figuras ambas titilando sobre un fondo marítimo apenas difuminado. Guanabo, 1957. La foto es real, el espejismo de esa sonrisa apenas insinuada también es real. Virgilio Piñera ríe, aunque su boca sea para este observador montañés, ajena a los usos del trópico, un grumo de oscuridad hiriente. En el movimiento de sus piernas, en el giro sinuoso de sus rodillas, se patentiza la elegancia, la conciencia aguda e innegociable de un estilo de quien, consciente de los riesgos pero también de sus infinitas posibilidades, atravesara la vida como un pájaro, alto pájaro, locuaz avecilla. La mayor de las tempestades, ser diferente. Por homosexual, pobre, miope y marginal. La cárcel, el potro, el aislamiento, la maquinaria chonguil bullendo de masculinidad belicosa. A esa violencia, a esa persecución sistemática, el hombre que ahora veo bailando supo reaccionar con el arsenal goyesco del humor negro y el delirio. En sus obras, la carne humana adquiere un peso específico. La carne suda, experimenta frío, calor, placer. La carne es devorada por la carne, en un eterno giróscopo, en un apabullante círculo infernal. Pero de ese infierno, de ese lugar común que la cultura occidental supo hacer del infierno tan temido, él se ríe, buscando adquirir los anticuerpos que le permitan sobrevivir. Cucaracha, alimaña, gusano, mosca, estiércol, mierda. Dramaturgo, ensayista, narrador, maricón, poeta. Por ahí va, tal cual. Lindo texto, loco. ¿Qué hacemos aquí en Contemporáneo? Justamente esto, así sembrar semillas, ¿no? Es una presentación en ese sentido, ¿no? Tiramos, pespunteamos pequeñas lucecitas que den ganas de irlo a leer al autor, metáfora, ¿no? Bíblica tuya, sembrar. Sembrar, el sembrador, tal cual. No, pero de una, digo, viste, no podemos leer a Piñera acá, pero sí podemos sembrar. Lo bueno que se consiguen muchos textos, se están consiguiendo muchos textos en internet. En la red hay muchas cosas, casi, por ejemplo, Cuentos Fríos está íntegro, perfectamente, gratuito, rápidamente. Por ahí las obras de teatro se complican un poco. Hay la posibilidad de ver una grabación que está en YouTube de Electra Garrigó, es un elenco mexicano. Bien, está completa. Cuesta un poco oírla por el audio, pero con un poco de paciencia se puede ver esa obra de teatro. Claro, pero retomando, digamos, el texto de Pablo, tal cual, es eso, es como el costado agrio de una realidad que es mala con los distintos, transformada en un lugar de creación, ¿viste? Y en ese sentido de fortaleza, ¿sí? De fortaleza. No sé si la pasó tan bien en su vida, pero seguramente fue más fuerte gracias a la transmutación que hace el arte de algunos costados así de diferencia. Mira, hay un dato que cuando, y el delirio cuando trabajaba con este texto, Reinaldo Arenas le dedica el primer libro, la primera novela, El mundo alucinante, a Virgilio Piñera. La última novela, o no es una novela, la autobiografía de Reinaldo Arenas antes de suicidarse, antes que anochezca, comienza con él narrando que le reza a la foto de Virgilio Piñera, que la tiene en la pared, para que le dé fortaleza, para terminar de escribir lo que va a escribir. Bien, yo creo que son estas cuestiones, estas modalidades de resistencia, ¿no? A partir de la escritura, ponerle el cuerpo, bien, y creo que también el humor, cuando el humor es ese humor vitriólico que a mí me gusta mucho. Sí, el delirio, creo que va contra el poder siempre. Siempre. Ok, lo que viene a Contemporáneos a continuación es uno de los textos más significativos, sin lugar a dudas, de toda la obra que es vasta, la obra de Virgilio Piñera. Se llama La isla en peso. Está escrita, se me perdió. Enseguida se lo digo. 45. Y es un texto clave en esto de ahondarle a Virgilio Piñera. Efecto y leemos.
La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar, 12 personas morían en un cuarto por compresión. Cuando a la madrugada la pordiosera resbala en el agua, en el preciso momento en que se lava uno de sus pezones, me acostumbro al hedor del puerto. Me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba, noche tras noche, al soldado de guardia en medio del sueño de los peces. Una taza de café no puede alejar mi idea fija. En otro tiempo yo vivía adánicamente. ¿Qué trajo la metamorfosis? La eterna miseria que es el acto de recordar. Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones, devolviéndome el país sin el agua, me la bebería toda para escupir al cielo. Pero he visto la música detenida en las caderas, he visto las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas. Hay que saltar del lecho con la firme convicción de que tus dientes han crecido, de que tu corazón te saldrá por la boca. Aún flota en los arrecifes el uniforme del marinero ahogado. Hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo. Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente, esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua y vivir secamente. Esta noche he llorado al conocer a una anciana que ha vivido 108 años rodeada de agua por todas partes. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y Montaraz, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y Montaraz, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera, prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojado de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se
muchacho de sueño. Quiero yo. La tierra del Chaco, quebrachera y montará. Agua, 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 agua por todos lados esta noche en Contemporáneos. Hermosísima versión. Liliana Herrero musicalizó esta noche en torno a Virgilio Piñera y toda su agua. Quería, compadre. Tierra también puede rodear algo. Así me hace acordar esto de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Me obliga a sentarme en la mesa del café. Es muy mendocino. También, exactamente. Yo me siento un cubano. Tierra. Vas al café para encontrarte con alguien, de una. No, estoy rodeado de tierra. Ok. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Y bien, amigos, prontos a la despedida, prontos al chau chau adiós de Contemporáneos de este día lunes en torno a Virgilio Piñera. Aún es tiempo de volver nuestra atención en torno a nuestro autor del capítulo, quien escribiera en su momento: ¿qué concha paleolítica reventaría con su bronco cuerno el tímpano de los durmientes? Los hombres conchas, los hombres macaos, los hombres túneles. Pueblo mío tan joven no sabes ordenar, pueblo mío divinamente retórico no sabes relatar, como la luz o la infancia aún no tienes un rostro. Se trata de Virgilio Piñera esta noche en Contemporáneos. ¿Y qué más nos queda por decir, Pablo? Acá, bien, para comunicarse con nosotros, contemporaneoscero@gmail.com. La próxima emisión estaremos con una joyita, para toda joyita para nosotros, sí. ¿No? Pero una rareza. Una rareza, algo sí. que estamos descubriendo mutuamente. Sí, yo la verdad que no había leído casi nada de él, había leído uno o dos textos. Que es el señor José Esbarra. Exactamente. El autor de Marc la sucia rata. Ajá. Así que para terminar con un pequeño ciclo bastante denso en algunas cosas y con mucho cuero apretado, mucha loca Judas furiosa. Priest, por favor, para la próxima. El musicalizador, le vamos a pedir eso. Sí, necesitamos un poco de sí, no, José Esbarra, muy interesante. Son los 80 en la Argentina, pero los 80 más extremos que se imaginen. Así que un escritor, la verdad, zarpado, muy fuera de todos los circuitos, aún de los circuitos alternativos de lectura. Así que ahí vamos a estar con Esbarra en el próximo capítulo. Buenísimo, che. Gracias, Darío Figueroa, muy amable, loco. Muy lindo programa. Vamos, muy lindo programa. Nos vamos a ver a un experto diciendo muy lindo programa. Habló Dios, existía. Era lo que no podía faltar en Contemporáneo esta noche. Celebramos y como siempre, Contemporáneo y Peter Capusotto están coordinados. Los horarios son un ensamble perfecto. Nunca nos hemos pisado, loco. Siempre hemos estado los lunes y lo vemos. Así que nos vamos a ver a Peter Capusotto. Muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo lunes con otro apasionante capítulo de Contemporáneos. Chau, gracias.